de la saga de 3 minutos o menos, teoría pedagógica. Teoría crítica. Estás en contra del sistema opresor y tienes un pensamiento crítico, entonces teoría crítica es para ti. Ubícanos temporalmente en el siglo XX, en la década de los 70, como fundador de la corriente Paulo Freire, a través de su libro de la pedagogía del oprimido en 1968. Yéndose construyendo y conquistado diferentes intereses de profesores. Esta corriente pedagógica nutre principalmente los estudios filosóficos, sociales, sociológicos, a partir de la escuela de Frankfurt, de los postulados de Antonio Gramsci y Jürgen Habermas. Críticas políticas. A partir de la disputa del poder, donde se vivió su historia, entran conflictos políticos debido al capitalismo, al igual que la expansión territorial y la creación de organizaciones de paz, porque venían de una sociedad destruida por guerras. Su economía era explotativa, donde no les interesaba al hombre. La teoría crítica es una respuesta a los modos de producción y la explotación, sin tomar en cuenta que el hombre no solo es una herramienta, es más allá de eso. Sus características sociales refundían en lo político y en lo económico, es decir, que acontecimientos como la Gran Depresión fueron marcantes para este tipo de pensamiento. A partir de los diferentes contextos que manejaba, entró en crisis su cultura, ya que si bien la importancia de la pedagogía podría ser una esperanza, se entró en una crisis profunda de valores y ambiciones. El ideal de hombre era encaminado hacia la reflexión y a recuperar su forma orgánica. Debe participar y hacerse responsable de sus actos para la acción social, exige sus actitudes propias y sus valores para la conciencia social. Proyecto educativo. Proyecto educativo. Debe ser un instrumento de liberación política y social. Se debe desenmarañar las prácticas educativas establecidas para el poder burocrático. El sistema educativo debe fortalecer la crítica, al igual que puede comprender los problemas reales y la comunidad para transformarlos. La educación va hacia la transformación social, en beneficio de los débiles, donde la humanización y la conceptualización son los principales procesos educativos. La escuela debería tener como los siguientes roles al profesor, como mediador ético, y disponer de una actitud conceptual para determinar el pensamiento y el contenido. Al igual que el alumno debe trabajar en la supervisión y tiene que ser entregador del conocimiento crítico para desarrollar sus diferentes capacidades y el diferente entorno en el que se presente. Henry A. Giroux, donde su propuesta pedagógica se basaba en la importancia de las estrategias didácticas para promover el pensamiento crítico del alumno, tomando en cuenta su contexto democrático, su justicia social, su poder y su economía, al igual que su cultura y su comunidad. Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, con el cual surgió la teoría crítica, a través de su libro La pedagogía del oprimido. La propuesta educativa se basaba en 3 puntos. La educación para la transformación sociopolítica, que actúe y reflexione ante su contexto histórico. 2. La educación dialogada, de acción y reflexión de la palabra, inicia la praxis formadora y la concientización, ya que tiene que tener en cuenta su acto personal hacia la sociedad y requiere la palabra del diálogo y la concientización de sus actos políticos. 3. El educador progresista trabaja en contra de la educación bancaria. Para empezar, la educación bancaria solamente es aquello que recibe conocimientos sin seguir, donde el motor de la búsqueda es la pregunta. La propuesta de oprimido para Freire es un tanto reflexiva, ya que si ésta refleja la opresión a través de los medios de producción y el capitalismo. McLaren y su pedagogía revolucionaria. Su propuesta educativa discutía varios puntos. Para empezar, el discurso del pensamiento de Karl y Paulo Freire, quienes nos ayudaron a pensar en la pedagogía crítica, hacia la introducción de la pedagogía, como la importancia de las escuelas. 2. Su contexto histórico y cultural surge a partir de la mitad del siglo XX, donde el desarrollo de Estados Unidos y asimismo el imperialismo de Canadá pudieron adoptar las políticas oficiales y el multiculturalismo, aplicando el bilingüismo entre la francófona y anglófona.
3. De acuerdo a la entrevista que realizó, McLaren menciona la educación como la actualidad en un subsector de la economía, además de que podría ser de la desburocratización y la privatización un conflicto de la misma. McLaren y el niño presenta que debe ser crítico el niño ante los actos políticos y sociales que pudiera tener, derivándose de la producción y la reproducción social. Asimismo, socializa el capitalismo y el diálogo, y debe formar el conocimiento a través de la formulación. La formación de espacios públicos pueden valorar, asimismo pueden encontrar experiencias históricas de los propios estudiantes, ya que se teoriza que las experiencias para liberarlos es el sistema de mediación, que se limita a la capacidad de transformar, y menciona que las escuelas nuevas deben de ser introducidas a innovaciones tecnológicas. El neoliberalismo ha quedado hacia un estado de perfección aislado de lo humano. Espera que la humanidad se sienta libre de expresar su naturaleza ante la sociedad y puedan describir sus beneficios. Dato pedagógico. La Gran Depresión fue un acontecimiento importante en el cual, debido a la experiencia de Freire, se vio interesado en los pobres. En 1962, Paulo Freire tuvo la oportunidad de aplicar significativamente su teoría. Con 300 trabajadores de caña de azúcar, les enseñó a leer y escribir en 45 días, ya que eso era requisito para votar en las elecciones de Brasil.